compartirles un tema eh, que tiene que ver con el ambiente en que nos movemos o el ambiente en que estamos. Hay que entender de que el ambiente en que nosotros estemos va a tener una influencia sobre nosotros y a la vez nosotros tenemos que no solamente procurar en qué ambiente nos vamos a mover, ¿cierto? O a compartir, sino el ambiente que nosotros vamos a provocar, que también es relevante. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos. Vamos a ver Proverbios 13:20, por ejemplo. Dice, quien con sabios anda, sabio será, pero el que se allega al necio, se echa a perder. Esta es la versión textual. Entonces vemos de que el que se allega a sabios, es bien claro, sabio será, y el que anda con necios, se echará ¿a qué cosa? A perder. Entonces vemos de que en el ambiente en que yo me estoy moviendo, ¿no es cierto? Va a tener una influencia sobre mí y yo tengo que tener claro eso y tengo que tener eso, eh, tener eso conscientemente en mí, de que en el ambiente en que me tenga que mover va a ejercer una influencia en mí. Y tengo que tomar las medidas para eso. ¿Cierto? En las escrituras, ¿cierto? El Señor Jesucristo dice de que no somos del mundo, ¿cierto? Pero estamos en el mundo y dice, Señor, guárdalos del mal. Por lo tanto, también Pablo dice de que si no nos tuviésemos que juntar o compartir con ningún fornicario, con ninguna acá, sería, ¿cómo se llama? Necesario salir del mundo, ¿cierto? Entonces, Dios no quiere que nos aislemos del mundo, sino que seamos luz en el mundo. Porque así llegó la luz de Cristo, ¿cómo se llama? A nosotros. Jesús trajo la luz a nuestras tinieblas. Y no se aisló de nuestras tinieblas, sino que trajo la luz a nuestras tinieblas. Ahora, ¿cuál es el tema? Que yo muchas cosas que tengo que hacer, ¿cierto? Para cumplir mis deberes como persona, estudiar, trabajar, etcétera, etcétera, o mantener una relación con mis familiares muchas veces que no son cristianos. Todo eso, ¿cierto? Yo tengo que ser luz en el lugar donde vaya, pero tengo que saber que ese ambiente va a causar una influencia sobre mí. Entonces tengo que estar consciente de eso y tomar cartas en el asunto. ¿Cuáles son las cartas en el asunto? Lo que dice el mismo Señor Jesucristo en Juan 17. Vamos a leerlo. Bueno, en parte, porque hay muchas cosas más, pero déjeme buscar el versículo. Aquí está. Versículo 11. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Mas ahora vengo a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, pero no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y aquí vemos qué medidas tengo que tomar, ¿cierto? Y que aquí dice, ¿cierto? El Señor Jesucristo, qué medidas Dios iba a tomar, porque ellos iban a estar en el mundo, pero no eran del mundo, para que el mundo no influenciara sobre ellos, sino que fuese al revés. Y es la santificación. Dice, yo los guardé, ahora guárdalos, Señor, y santifícalos ¿en qué? En tu verdad. La influencia de la palabra sobre nuestra vida diaria, ¿cierto? Y van, ¿cierto? ¿Cómo se llama? A perdonar que sea tan enfático con esto, pero es la raíz de poder ser vencedores. El amor a la palabra de Dios, el estudio, la búsqueda y la influencia que tiene la palabra de Dios sobre mí es lo que me va a llevar a que yo pueda estar en un lugar, ¿cierto? En un ambiente que es contaminante, pero yo no me contamino. Ahora, ojo con esto, porque esto no es una permisión. Porque yo soy una persona que sé de la palabra, que sé lo que dice la Biblia, ¿cierto? Que Dios está en mí, entonces yo puedo ir a cualquier lugar y no me voy a contaminar. No, sino que está hablando de que ellos no son del mundo,
pero están en el mundo como algo que, mira, ellos no son del mundo, pero tienen que estar ahí como por fuerza mayor. No es que ellos buscan, ¿cierto? Estar en un lugar contaminante, ¿cierto? Porque yo sé que no me contamino, sino que por fuerza mayor tengo que estar ahí. Por ejemplo, yo no voy a ir a una discoteca, a un pub, eh, perdonen, ¿cómo se llama? Los más jóvenes quizás se llama otro nombre, pero... Y yo voy a decir, ya voy a ir a bailar, voy a ir a bailar con mi esposa, ¿cierto? Y porque yo soy cristiano y en el lugar que voy soy luz, ¿cierto? Y no me contamino. Y vamos, bailamos, ¿cierto? En la discoteca donde, ¿cierto? Hay gente, hay droga, hay sexo, hay fornicación, hay tragos, ¿cierto? Hay de todo. Porque yo, antes de ser cristiano fui. Bueno, hace muchos años antes. Entonces, todo eso se mueve, ese ambiente. Entonces, si yo voy porque quiero ir a bailar allá, ¿cierto? Me voy a contaminar, independiente que sea muy cristiano. ¿Por qué? Porque la ida para allá ya no fue conforme a la santificación de Dios. Santificarse, hermanos, es apartarse para Dios, guardarse para Dios. ¿Ya? Pero cuando yo mantengo una relación con mi familia, que quizás no es cristiana, ¿cierto? Porque tengo que mantener una, ¿cómo se llama? Relación porque los amo, ¿cierto? Porque quiero bendecirlos. Y ser luz no es necesariamente estarles, ¿cómo se llama? Predicando siempre. ¿No? Conviértete, porque y tú eres pecador, y la luz, no. Sino que muchas veces yo puedo bendecir a la gente simplemente compartiendo y manifestando mi amor, ¿cierto? Hacia ellos, ¿cierto? Por los lazos que hay. Entonces, ahí yo puedo ser luz, ¿cierto? Independientemente, ¿cierto? De, ¿cómo se llama? De el ambiente que haya, yo no me voy a contaminar. Entonces, volviendo, ¿cierto? A Proverbios. El que con sabios anda, sabio será, pero el que anda con necios se echará a perder. Nosotros tenemos que escoger, amados, nuestras amistades y nuestras juntas. Si usted anda con gente sabia, va a ser sabio. Si usted anda con gente necia, se va a echar a perder. Y no solamente pasa entre lo que pasa con la gente inconversa y lo que pasa con la gente que es conversa, sino que dentro de la iglesia también. Muchas veces, ¿cierto? Las escrituras en el libro de Zacarías, si mal no recuerdo, ¿cierto? Creo dice de que así como el sacerdote es el pueblo, que incluso de ahí sale, ¿cierto? Un dicho, pero es, ¿cierto? Un versículo bíblico. ¿Qué quiere decir? De que la influencia del liderazgo en la iglesia va a tener una influencia sobre las personas que se ponen bajo esa cobertura. ¿No? Por eso que es importante, hermanos, que nos sanemos, que yo pueda tener una sanidad. Por eso que los estudios que estamos haciendo los días viernes, ustedes ven que ya van 8 partes. Ustedes pueden decir, oye, qué latero, ¿cómo van, cierto? ¿Cómo se va a hablar de un tema? 8 partes, ¿cierto? Y aún faltan como 6 más. ¿Por qué? Porque necesito estar yo completamente sano para que la gente en la cual yo tengo influencia, mi influencia sea lo más pura posible sobre ellos. Independientemente, hermano, que todos tenemos luchas con nuestro carácter y todos tenemos personalidades distintas. Y eso es así, ¿no? Pero la influencia, cuando yo ejerzo influencia sobre otros, que sea lo más puro posible y que no haya ninguna interferencia de mis heridas. Por ejemplo, hermano, hay líderes cristianos que tienen ¿cómo se llama? Machista. Y su influencia sobre las personas que están bajo su cobertura tiene esa tendencia. Quizás no una persona extrema, ¿cierto? Pero tiene ciertas tendencias, ¿cierto? Y la influencia sobre los que están bajo sus coberturas, sobre los hombres y también sobre las mujeres. Y así también hay hermanas que son líderes que tienen alguna tendencia hacia el otro lado, ¿cierto? Quizás no en un extremo, pero tienen cierta influencia y en su cobertura tienden a influenciar sobre las personas en su carácter, a que denigren al hombre y se pongan por encima las mujeres. Así como hay hombres que tienen otra tendencia que terminan viendo a las mujeres como algo inferior y supuestamente al hombre como algo superior. Cosa que no es real y no es bíblica. Ni el hombre es superior a la mujer, ni la mujer es superior al hombre. Amén. Bueno, hermanos. Les iba a hablar un poco de ese tema en particular, pero no quiero desviarme del tema. Proverbios 22, 24 al 25 dice: no hagas amistad con el hombre iracundo, ni te hagas acompañar del hombre violento,
no sea que te acostumbres a sus caminos y pongas lazo a tu propia alma. ¿Qué dice ahí? De que si yo me hago acompañar o yo hago amistad con el hombre iracundo o con el hombre violento, voy a terminar acostumbrándome a sus caminos y voy a poner lazo a mi propia alma. Y aquí está en que yo escojo la amistad. Y hermanos, nosotros ineludiblemente vamos a tener algún tipo de relación más estrecha con gente que no es conversa. Y eso no es malo, hermano, porque no hay que caer en la religiosidad, ¿cierto? Que yo soy santo, puro, ¿cierto? Y que no me pueden hablar, no me pueden tocar, ¿cierto? Porque yo soy el mega hipercristiano, ¿cierto? Y si me hablas, no me hables que me contaminas. No, no es eso. Nosotros tenemos que acordarnos, ¿cierto? Que somos luz, que somos cristianos, pero que somos pecadores, redimidos por la sangre de Jesucristo, que hemos nacido de nuevo por gracia y por misericordia y que nos sustenta el Espíritu Santo. Pero estamos en un proceso de desarrollo y de aprendizaje, pero no dejamos de ser pecadores. ¿Amén? Porque es por gracia. Entonces, como dice en Proverbios 22, 24 al 25, ¿cierto? Dice de que nosotros elegimos las amistades. Miren, hermanos, es inevitable tener, ¿cómo se llaman? Relaciones con personas. ¿Amén? Por ejemplo, en el trabajo, en los estudios, yo tengo que mantener algún tipo de relación quizás más estrecha con alguien, porque tengo que trabajar con alguien, estoy 10 horas con esa persona, o cuando estoy, ¿cómo se llama?, en la U, o, ¿cómo se llama?, en el colegio, estoy 10 horas con la persona, tengo que estudiar con esa persona, después me tengo que juntar con la persona, entonces es inevitable que se haga una relación más estrecha que con otras personas. Y eso no está mal en sí mismo. El tema está que yo soy el que pongo los límites para una relación que ya viene una amistad profunda. Por ejemplo, hermanos, yo, cierto, en el trabajo, uno, cierto, ha tenido, o yo, cierto, he tenido, ¿cómo se llama?, experiencias donde si estoy 10 horas diarias con una persona todos los días, hay que hablar. Yo no voy a estar así, no, callado para no, cierto, estar, hay que hablar, cierto, no, hay que compartir, cierto, y uno tiene que ser como es. Entonces, cuando yo he visto que se está formando algo que va más allá de una relación en el trabajo, por muy cercana que tenga, y está pasando a ser una, ¿cómo se llama?, amistad, yo lo he hecho ya con, ¿cómo se llama?, con 3 personas. Y, ¿cómo se llama?, tal cual, les he, ¿cómo se llama?, he dicho, mire, ¿sabe qué? Yo creo que se ha estado formando un lazo que va más allá de ser, ¿cómo se llama?, compañeros de, ¿cómo se llama?, un trabajo, y creo que se está formando un lazo de, ¿cómo se llama?, de amistad. Yo te, ¿cómo se llama?, estimo mucho, etcétera, etcétera, y por lo mismo, ¿cierto? Y como tú ya sabes, yo soy cristiano, ¿cierto? Y te tengo que decir algo que yo esperaría que un amigo, ¿cómo se llama?, me lo dijera si ve que yo estoy en un peligro inminente. Yo consideraría que un buen amigo me diría que estoy, ¿cierto?, en un peligro. Entonces, yo, ¿cómo se llama?, aprovecho esa instancia que ya sembré mi relación, las bases, para que esa persona me escuche con atención. Porque hay una base del testimonio de cómo soy, cómo es mi carácter. Entonces, esas personas que muchos han sido ateos, me han escuchado. Y yo les, ¿cómo se llama?, he dicho, tú necesitas convertirte a Cristo porque es la única manera que vas a poder salir de las tinieblas y poder volver a la luz. Sin el Señor Jesucristo, el destino de la humanidad es la condenación. Bueno, con más palabras, ¿cierto?, pero entonces, ¿cuánto más quisiera yo que tú pudieras conocer a este Cristo que conozco yo? Pero necesitas arrepentirte, convertirte y saber que tienes que dejar tu forma de vivir y arrepentirte de todas estas cosas, ¿cierto? Bueno, y hay cosas que con el tiempo uno ya sabe de él, entonces yo de esto, de esto otro, de esto otro, convertirte a Cristo y aspirar a vivir y a comprometerte a vivir una vida conforme a los caminos de Dios. Entonces, uno pone los límites, ¿vale? Pero es inevitable que se formen relaciones en el trabajo, y más si estoy, ¿cierto?, con una persona, ¿cierto?, 10 horas diarias, 8 horas diarias, es inevitable, ¿vale? Pero somos nosotros los que ponemos el límite si va a pasar a ser una amistad o no. ¿Amén? Porque si no, nos vamos a contaminar. Y la Biblia nos advierte eso. Salmo 119, 115.
Apartaos de mí, perversos, para que pueda atesorar los mandamientos de mi Dios. Y les estoy compartiendo esta versión, que es la versión textual, porque en la versión Reina Valera dice, apartaos de mí, ¿cómo se llama? Apartaos de mí, ¿cómo se llama? De maligno, ¿cierto? Porque yo guardaré los mandamientos de mi Dios, ¿cierto? Bueno, aquí dice otra cosa, dice apartados de mí perversos para que pueda atesorar los mandamientos de mi Dios. Eso me muestra que si yo hago compañía, yo hago amistad, yo hago asociación con los perversos, va a ser un impedimento para que yo pueda atesorar los mandamientos de Dios. Y eso tiene más asidero bíblico. ¿Por qué? Porque las escrituras dicen, no hagáis amistad con el mundo, porque el mundo no tiene nada de Dios. ¿Eh? Entonces, porque hacer amistad con el mundo, con el sistema del mundo, ¿cierto? Con la corrupción, con la impiedad, ¿cierto? Es hacerme enemigo de Dios. Entonces, aquí nos muestra de que en el Salmo 119, 115, de que yo tengo que decidir el tipo de relación que tengo, y cuando, ¿cierto? Aquí dice, apartaos de mí perversos, no es que yo grite esto, ¿cierto? Apártense de mí, compañeros de trabajo, porque todos ustedes son perversos, impíos, impuros. Abuelita, usted no se convierta, no me hable hasta que se convierta, vieja perversa. No, ¿ya? Sino que realmente es una actitud, ¿ya? Es una actitud, una decisión de hasta dónde yo decido que llegan mis relaciones. Cuando digo apartados de mí perversos, porque las relaciones estrechas yo las cuido y yo pongo el límite. Si alguien quiere ser mi amigo, tiene que saber de que mi amistad va a ser según las escrituras. Que yo no voy a hacer las cosas que ellos hacen. Entonces pasa, por ejemplo, de que dicen, oye, pero, ¿cómo se llama? Tú ya no eres como antes, que no tomas, que no vas a fiestas, que no haces esto, que no haces esto con nosotros. Entonces yo le digo, bueno, es que yo tuve un encuentro personal con Jesucristo y Jesucristo me cambió. Y puede ser una oportunidad donde yo le invite y le pueda contar. Porque mire, hermano, cuando hemos tenido, ¿cómo se llama? Amistades, nosotros tenemos, en vez de verlo como tengo que dejar a mis amigos que eran del mundo, ¿cierto? Todo lo demás, una oportunidad de entregarles el Evangelio. Si usted es un buen amigo, les va a advertir de dónde lo sacó Dios. Es como que, mire hermano, es como que, no sé, yo tomo un vaso que tiene un virus, ¿cómo se llama? Mortal, ¿cierto? Con agua, ¿cierto? Y lo tomé y estuve 5 meses enfermo, ¿cierto? Y Dios por misericordia o sea, pude, ¿cómo se llama? Sobrevivir solamente porque Dios intervino, porque voy para la muerte. Y yo veo que mis amistades están con el vaso y yo le digo, apártense de mí, impíos, porque no me quiero contaminar. ¿Cierto? Pero ojo, que no es que yo siga con ellos haciendo las cosas impías que siempre hacía por amor a ellos. No, porque tengo que amar a Dios primero. Es que yo le diga, oye, ¿sabes qué? Este es mi testimonio. Esto es lo que a mí me pasó. Esto es lo que viví. Y de aquí me rescató Dios, de aquí me rescató el Señor Jesucristo. Y eso nos va a llevar, y tenemos que estar dispuestos a sufrir el rechazo. Porque muchos de esos nos van a rechazar. Y es parte del precio, pero tú sembraste una semilla. Ese amigo no puede decir de que no fuiste un buen amigo porque se lo advertiste. Y yo he escuchado testimonios de gente que yo le he dicho esto y años después se han convertido y después de años lo entendieron. Yo un día me encontré con un compañero, ¿cierto? En la práctica, hace años atrás, ¿cierto? En la primera práctica que tuve. Y yo siendo un cristiano ahí nomás, ¿cómo se llama? Le di parte de, ¿cómo se llama? Mi testimonio y le di, ¿cómo se llama? Un consejo, porque él era flojo y era de las personas que siempre trataba de hacer mal el trabajo. Era un caso. Entonces yo le dije un consejo, le dije, tú tienes que ser fiel a Dios porque Dios te está mirando todo lo que haces independientemente que tu jefe no lo sepa. Y tú tienes que ser honesto e íntegro. Y desde el principio. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas así, las personas se dan cuenta y das una mala impresión. Y después cuando quieres cambiar, la mala impresión queda. Tú tienes que ser íntegro siempre, te vean o no te vean. Eso fue todo lo que le dije. Y como 10 años después,
me encontré a esa persona por casualidad en, ¿cómo se llama?, en la feria. Y resulta que hace como unos 2 o 3 años atrás se había convertido al cristianismo. Y cuando vio, ¿cierto?, me dijo, Eduardo, y lo primero que me dijo, tu consejo me sirvió porque desde que empecé a hacer eso, me cambió la vida hasta el momento que me encontré con el Señor Jesús. Pese a que, ¿cómo se llama? De que en el momento me dijo, no, que aquí, que allá, que tú eres un santurrón y todo. Pero vemos de que ese es un verdadero amigo. Amén. Y tenemos que estar dispuestos al rechazo porque nuestro amor más grande es hacia Dios. Y tenemos que saber que eh, necesitamos, ¿cierto? Saber que Dios es primero en nuestras vidas y que somos nosotros los que ponemos la distancia. Y muchas veces tenemos que cortar ciertas relaciones que sabemos que son dañinas y que nos apartan de Dios, ¿cierto? Porque si no nos vamos a contaminar y nos va a impedir guardar los mandamientos de Dios. Amén, amados. Vamos a ver Colosenses 15:33, que también les quiero leer esta versión textual. Dice, 1 Corintios 15:33, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En la versión Reina Valera creo que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ya, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esa palabra conversación en el griego no es simplemente de conversar, sino tiene que ver con dirección, con forma de vivir. ¿Ya? Por eso que en la versión textual se traduce como las malas compañías. Corrompen las buenas costumbres. Que, ¿cómo se llama? Obviamente cuando uno habla de compañía, obviamente incluye lo que yo converso y lo que yo hablo. ¿Sí? Entonces, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por lo tanto, si usted está en compañías malas, acompañándose, asociándose con compañías malas, va a terminar corrompiendo la moral y las buenas costumbres que usted está luchando por tener. Amén, hermanos. Y nuestra carne tiene una tendencia. Y miren, hermanos, esto es importante, porque el primer versículo que vimos dice, quien con sabios anda, sabio será. Eso significa de que no es el sabio que se junta con los sabios. Es una persona que no es sabia, ¿cierto? Que quizás es necio, ¿cierto? Que busca juntarse con los sabios para poder llegar a ser sabio. Incluso el mundo tiene el dicho, ¿cierto? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿cierto? Y es más, ahora los coaches, ¿cierto? Dicen, ¿cierto? Que si tú te juntas con emprendedores, vas a terminar siendo un emprendedor. Que si tú te juntas con perdedores, vas a terminar siendo un perdedor. Y de ahí viene esto. Es un principio bíblico. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que nosotros muchas veces cuando estamos en la carne no hemos resuelto cosas internas, la aceptación, no hemos llegado a un verdadero arrepentimiento, buscamos estar con gente como nosotros. Ejemplo, si nosotros estamos resentidos en contra de la sociedad, vamos a buscar gente que esté resentida, ¿cierto? Inconscientemente vamos a buscar ese grupo. Si usted se siente rechazado o rechazada en la iglesia, ¿cierto? Porque, ¿cómo se llama? Los líderes son religiosos que me juzgan, o los que están, ¿cierto?, en autoridad aquí, va a buscar gente que se sienta igual y no va a sanar su herida. ¿Ven? Entonces, es necesario que nosotros resolvamos el tema del rechazo. ¿Por qué? Porque el tema del rechazo, incluso dentro de la iglesia cristiana, nos hace allegarnos a gente que es como nosotros en las cosas que deberíamos cambiar. Obviamente nosotros tenemos que buscar y vamos, ¿cierto?, a tener más afines con gente que quizás piensa como nosotros, etcétera, etcétera. Pero yo estoy hablando de cosas que no queremos arrepentirnos, que tenemos que cambiar y que preferimos buscar gente que esté en la misma condición que nosotros para justificarnos que está bien. Por eso que la iglesia tiene divisiones. Entonces necesitamos saber con quién nos estamos juntando y por qué. ¿Amén? Y aquí hay un tema bien profundo, hermanos, porque la raíz, ¿cierto?, de lo que se está moviendo ahora por medio del espíritu del anticristo en todo este sistema mundano que ustedes pueden ver, ¿cierto?
Muchas veces es de que hay un enemigo y yo soy la víctima. Es la victimización. Hay un enemigo, hay alguien que es el opresor y yo soy el oprimido. En cualquier área, hermanos. Y eso muchas veces se infiltra en la iglesia, por ejemplo. Nosotros somos los oprimidos y los de las empresas, los políticos, etcétera, etcétera, son los opresores. Pero como viene de una raíz pecaminosa, independientemente que haya alguien que tenga dinero, que sea empresario, que sea político, que realmente quiera hacer bien las cosas, yo no lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque no es de mi grupo de los oprimidos, sino que yo lo estigmatizo como el opresor. Y eso está pasando con el cristianismo. Y ojo, porque el enemigo, desde hace muchas décadas atrás, está poniendo la moral y las creencias cristianas como los opresores. Entonces, toda nuestra moral es opresión para ellos, para su modo de vida. Especialmente este tema de la ideología de género, por ejemplo, ¿cierto? Ellos son los opresores. ¿Por qué? Porque el cristianismo define que hay un hombre, que hay una mujer, que no hay más géneros, sino que solamente el hombre y la mujer. Independientemente que el hombre quiera ser mujer y todo lo demás, pero sigue siendo hombre, independientemente que esa mujer quiera ser hombre, ¿cierto? Y que sea igual un hombre, etcétera, pero sigue siendo una mujer. Entonces, nosotros somos la voz que establece que realmente qué es lo que es correcto. Y eso nos va a costar un precio. Pero eso nos está poniendo a nosotros como los opresores y eso está poniendo la antesala para poder, eh, para poder poner la plataforma para justificar una persecución, que en muchos países ya es judicial. Y no en países pobres, ¿cierto? En Canadá ya es judicial y en algunos ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Unidos, ya es penado por la ley, por ejemplo, que yo trate a alguien de él cuando esa persona se percibe como ella. Entonces, la ley me obliga a hacer algo porque una persona en particular se percibe así. Entonces están coartando la libertad. ¿Por qué? Porque nos muestran a nosotros como los opresores. ¿Y cuál es el problema? Que cuando yo pongo a alguien como opresor, justifico cualquier medio para detenerlo. Justifico incluso hasta la violencia. Que yo acuso que el opresor tiene contra mí, justifico esa violencia contra el opresor por el hecho de que lo estigmaticé como el opresor. Y eso pasa en todo orden de cosas. Por ejemplo, los hijos adolescentes, muchas veces en su proceso de adolescencia, de adolecer de madurez, ¿cierto? Los hijos adolescentes y jóvenes también, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ven a los padres como los opresores. E inconscientemente se justifican. Que yo le puedo faltar el respeto, le puedo hablar mal, puedo hacer cierto un montón de cosas porque él es el opresor. Entonces justifico cosas violentas que a mí no me gusta que me las hagan por el hecho de que lo estigmatizo como el opresor. Entonces pasa en todas relaciones, con sus jefes, por ejemplo. Usted es, ¿cómo se llama?, de las personas que no le aguanta que el jefe lo mande mal, etcétera, etcétera, todo lo demás, pero usted sí lo trata mal porque usted justifica, porque quizás usted lo estigmatizó como el opresor. Entonces usted hace cosas que no permite que él haga con usted porque lo estigmatizó como el opresor. Y pasa en la familia. Muchas veces tengo una herida, tengo algo no resuelto, ¿cierto? Y miro quizás al cónyuge como un opresor, ¿cierto? Entonces, como yo lo miro como un opresor, lo estigmatizo como un opresor, y la raíz de esto es la victimización. Como yo soy la víctima y él es el victimario, entonces yo tengo derecho a defenderme incluso con violencia, con cosas que yo no le permitiría a él que me hiciera a mí, yo se las puedo hacer a él por el hecho de que él es el opresor. Estoy hablando de casos donde no se da violencia, obviamente. No, estoy hablando de cuando es una herida que uno tiene adentro. Y eso también pasa en la iglesia. Si nosotros no resolvemos esta raíz, ¿cierto? ¿Vamos a qué cosa? Vamos a nosotros estigmatizar muchas veces a los líderes porque son espirituales, porque oran, porque se creen, porque aquí, porque allá, porque tienen palabra, todo lo demás, y yo me pongo como la víctima, como el oprimido, cuando muchas veces ni siquiera me están haciendo nada, simplemente es un tema interno mío. Pero eso hace que yo me justifique en tratarlos de religiosos, ofenderlos, hablar mal de ellos, condenarlos, ¿cierto? Cosas que si ellos me las hicieran a mí, yo me siento totalmente ofendido.
pero yo me justifico en que las puedo hacer. Entonces, amados hermanos, necesitamos saber de que nosotros tenemos que saber de que el ambiente en que estemos me va a transformar. No significa que yo soy sabio y voy a buscar un grupo de sabios, o que yo soy santo y voy a buscar un grupo de santos. Si yo necesito disciplina para poder orar, para poder leer la Biblia, para poder ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre, un buen hijo, me tengo que juntar con gente que tenga lo que yo no tengo. Pero muchas veces, como tenemos esta raíz de victimización, yo no me junto con esa gente porque para mí son los opresores. Entonces, eso me impide crecer. Entonces, yo me tengo que juntar con gente, ¿cierto? En la cual su compañía, su amistad, su relación va a influenciar sobre mí de una manera positiva. Pero tengo que estar con un corazón dispuesto a que ellos me influencien sobre mí y yo no traen mis malas costumbres, sino con un corazón humilde, moldeable, a aprender. ¿Amén? Si usted quiere ser de fe, bueno, se tiene que juntar con gente de fe. Si usted quiere ser, ¿cómo se llama? Una persona que ame la palabra de Dios, júntese con gente que ame la palabra de Dios. Si usted quiere ser una persona que no tenga prejuicios para vivir el reino de Dios, bueno, no se junte con gente que tenga prejuicios en el reino de Dios. No se junte con gente que tenga prejuicios contra los hombres, contra las mujeres, contra quizás un montón de cosas. Júntese con gente que haya podido solucionar esos prejuicios y que tenga un corazón sano. Porque el ambiente en que me mueva va a influenciar sobre mí. Pero muchas veces en la iglesia mantenemos una relación distante. Voy para los cultos, pero no se metan conmigo porque tengo esa raíz de victimización. Quizás porque realmente viví una mala, ¿cómo se llama? Experiencia antes, etcétera, etcétera. Pero no establezco una relación estrecha, sino que pongo mis límites. Y cuando uno da, ¿cómo se llama? Un consejo, algo, no se meta en mi vida, por favor. ¿Cómo quiere cambiar, hermano? ¿Cómo quiere ser influenciado? ¿Amén? Entonces, aunque usted esté en el grupo, por ejemplo, usted no está en el grupo porque no está haciendo compañía. Simplemente está ahí físicamente. Compartimos, nos reímos, etcétera, etcétera. Pero hacer compañía es hacer lazos estrechos, es dejar el canal abierto para una influencia, obviamente positiva. ¿Amén? Entonces, necesito yo tener la disposición, y usted necesita tener la disposición, que si se va a juntar con cristianos, con creyentes, en la iglesia, tiene que abrir el canal para que haya una influencia. Pero muchas veces pasa. Mira, hermano, yo soy, con los años, ¿cómo se llama? Aprendido a no complicarme. Cuando hay gente que cree que la sabe toda, ¿cierto? Y uno está intentando darle, ¿cierto?, un consejo porque uno ve ¿cómo se llama? Afuera las cosas, ¿cierto? Y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo creo que tienes que hacer esto. No, si yo aquí, allá, ok. ¿Por qué? Porque no hay una disposición a ser influenciado. Entonces, en el lugar donde usted se esté dejando influenciar por el cuerpo de Cristo, abra el canal para que lo que viene de Cristo lo pueda influenciar. Y muchas veces lo que viene de parte de la palabra de verdad no necesariamente es lo que nos gusta y no necesariamente es lo que esperamos. Nosotros tenemos que juzgar no porque no me gustó como que lo dijo o no porque él es así, etcétera, etcétera, sino lo que me está diciendo, ¿estará en la Escritura? ¿Será real? Y no se quede con el primer pensamiento, porque si Dios le va a dar luz de algo que usted no sabe, no lo sabe. Tiene que escudriñar el tema, investigarlo. Mire, a mí muchas veces que me han hecho alguna corrección o algo, yo siempre tomo la corrección. Y aunque yo pienso que no es así, la estudio. Por lo mismo. Porque si Dios me va a estar dando luz de algo para corregir, no es algo que yo sepa, sino ya lo hubiese corregido, obviamente. Entonces, ¿qué hago? Estudio el tema, pregunto, ahondo, y Dios me ha terminado convenciendo que realmente era así. ¿Amén? Entonces tenemos que tener una disposición de discípulo, una disposición de cambio. Buscar el ambiente que nos va a influenciar y que nos va a transformar. Amén, hermanos. Para que nosotros también podamos nosotros crear un ambiente a nuestro alrededor, en las relaciones que establecemos, un ambiente que dé una influencia positiva. Positiva en el ámbito de Dios.
No que necesariamente la gente se sienta bien alrededor nuestro, porque hay mucha gente que le cae bien a todos, pero, ¿cómo se llama? Ni siquiera conocerlos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias. Yo te pido, Señor, que puedas obrar en nuestros corazones, que podamos, Señor, puedas hablar en lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestras entrañas, Señor. Que tú nos conoces, Señor. Tú sabes lo que está pasando en nosotros. Yo te pido principalmente, Señor, que nos ayudes a arrepentirnos muchas veces de andar en la victimización, Señor. Que nos puedas dar conciencia, Señor, de que necesitamos, Señor, eh, convertirnos, salir de esa condición para poder realmente ser verdaderos discípulos. Ayúdanos, Señor, a escoger con sabiduría nuestras relaciones, nuestras amistades y qué ambiente vamos a dejar que influencie sobre nuestras vidas. Tu palabra dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ayúdanos, Señor, a nosotros ser una influencia real de parte del reino. No una influencia positiva según nuestra concepción, sino una influencia del reino de Dios y su justicia en el lugar donde estemos, partiendo por nuestras familias, en la iglesia, Señor, y también en los lugares donde nos tenemos que desenvolver, Señor. Yo te pido, Señor, que nos dé sabiduría para escoger los ambientes, Señor, y poder buscar ambientes sanos de parte tuya. No necesariamente los que nos gusten o que tengan afines con nuestras heridas, sino ambientes que realmente nos pueden dar nutrición de ti, de la cabeza que es Cristo. Ayúdanos, Señor, también a ser, Señor, portadores de un ambiente que nutra a otros de parte tuya. Que podamos ser un canal, Señor, que realmente nuestra influencia sea de parte de la palabra de verdad, de la justicia, de lo que viene realmente de ti. Pero para eso necesitamos ser sanos, para eso necesitamos convertirnos, para eso necesitamos ser libres. Obra en nuestras vidas, Señor. Nos comprometemos, Señor, a buscar más de ti, a buscar, Señor, estar en tu presencia, estar donde se manifiesta tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.